todas las cosas nuevas. Él hace todo nuevo. Pero al que cree, al que sigue creyendo en ese Dios que abrió el mar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Apocalipsis 21:5 nos dice: he aquí que hago todas las cosas nuevas. Aleluya. Y todo lo que se está viviendo en el mundo es porque escrito está. Ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que todo se ha cumplido. Dios nos levantó. Yo les cuento mi testimonio. Yo era un joven alcohólico. Me gustaba la bebida. Y cada vez que veía a un hermano, a un pastor, qué sé yo, cuando lo veía, para mí era repudiante. Porque creía que eso fastidiaba y que eso no me llevaba a ningún lado. A pesar de que venía de un testimonio de 8 meses, de estar hospitalizado 3 meses en incubadora, de que tuve manguera por todo el cuerpo, los pies, las manos, las cicatrices las tengo, pero es que Dios hace todo conforme a la voluntad y al tiempo de Él. No es el tiempo de nosotros. Escuchaba a la hermana antes que a veces nosotros nos apresuramos. No tenemos por qué apresurarnos porque el tiempo es de Dios. ¿Verdad? El tiempo es de Dios. Dios me llevó a inspirarme en esta palabra y Él me dice: vete y dile a los hermanos, a las buenas nuevas, que a Moisés en el libro de Éxodo 3:3, el Señor le aparece a Moisés. Le aparece a Moisés. ¿Y quién era Moisés? Conocemos la historia de ese hombre, todo lo que vivió desde su niñez, cuando fue llevado en esa canasta sobre el río. Para muchos ya estaba perdido. El enemigo quería matarlo, quería destruirlo, porque sabía lo que Dios iba a hacer en Moisés, lo que Dios va a hacer en algunos de los que estamos aquí reunidos. Porque muchas veces, como escuché antes, yo digo: Dios, tú no te equivocas, Padre mío. Tú no te equivocas, Espíritu Santo. Porque a veces nos ponemos a analizar para qué nacimos. Muchos aquí creo que hayan pensado, ver la circunstancia, ver cómo se está viendo el mundo o incluso en la familia. A veces la familia se aparta de uno por seguir los caminos de Dios. Y yo lo puedo decir por testimonio. De mi familia, el único que está en los caminos del Señor, aparte de mis hijos y mi esposa, es este varón que ven aquí. Y no he dicho que mi familia está desechada de Dios, no. Estamos orando a Dios para que ellos conozcan la luz que alumbra a todos los hombres. Aleluya. Por eso puedo leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 3:1, dice así las Sagradas Escrituras: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, Moisés que responde al llamado de Dios. Vemos a Moisés que a pesar de que él se había quizás sentido muchas veces decepcionado, conocen la historia de Moisés, todo lo que vivió, todo lo que hizo de Egipto, y llegó a tierra de Madián, y ¿qué era Moisés? Moisés apacentaba ovejas en el desierto. Vemos que hace la historia parecida a la de David, apacentando ovejas. Pero es que Dios nos lleva hasta allá para probar nuestros corazones. Probar en verdad qué somos, si somos capaces. Si verdaderamente queremos vivir el Evangelio. Queremos vivir en valentía ante las dificultades. Y vemos que Moisés se fue al desierto y allá se le apareció el Señor. Tiene que entrar en los desiertos, tenemos que entrar en los desiertos, buscar al Señor en los desiertos. Cuando creemos que está todo perdido, buscar a Dios. La palabra dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Buscar esa presencia del Espíritu de Dios es muy importante en el hombre y la mujer, porque sin él nada somos. Por eso vemos a los hombres, a los gobiernos que pierden el control, porque no buscan de esa presencia de Dios. Si vemos nuestro país ahorita mismo está pasando un caos, pero sí es que vemos que los gobiernos buscan todas las cosas, pero menos de Dios. Así mismo vemos la gente. La gente cree, y perdónenme hermanos, pero creo que no es la solución de poner llanta, de poner mulas, de poner tantas cosas en las calles. La solución es irse a la calle y ponerse de rodillas y clamarle a Dios del cielo. Clamarle, como vimos en esta noche, a los hermanos, clamarle a Él. Por eso Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé. Si no clamamos a ese Dios, estamos perdidos. Vemos que Moisés, ahí cuando vemos el libro de Éxodo 4:4, él quiso excusarse de Dios. En el capítulo 4, versículo 1, Moisés le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán al llamado que Dios había hecho en la vida. Moisés estando en el desierto clamando a Dios, estando con sus ovejas, Dios le aparece y lo envía a una misión, pero Moisés de una vez buscó una excusa. Nosotros queremos buscar de Dios a veces, pero cuando Dios se nos presenta de una vez, hay excusa. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Cuál es el plan? Pregúntese usted, ¿cuál es mi llamado? Aquí nos dice, conlleva que Dios tiene que un llamado a nuestras vidas, pero que en ese llamado, cuando Dios nos llama, hay momentos que de una vez excusamos al llamado de Dios. Hay una excusa. Buscamos un porqué. Es que no puedo por esto.
me pasa esto. Y quiero contarles, el varón allá, el hermano, que muchas veces lo veía en la calle cuando estaba en el tránsito. Yo le oraba a Dios, Señor, yo quiero servirte más en la obra, pero el trabajo a veces me tiene medido, me tiene, como bien saben, tiene una distancia del Jacintillo, Chitré. Todos los días llegaba cansado, agotado a la casa, leer las escrituras, meterme en oración y le pedí al Señor, Señor, oh Dios, sé que necesito trabajo, pero necesito más de tu palabra. Y ahora quedé sin el trabajo, pero la obra de Dios permanece. Tenemos que seguir avanzando. Dios, tú me escuchaste. Pero quiere que le diga algo, me pasó ni Moisés. El día que me dieron la carta, pasé la noche sin dormir. Porque en mí, de una vez, vino el pensamiento, ahora, ¿cómo voy a hacer para mantener a mi familia? ¿Qué trabajo voy a hacer ahora? Escuchando las noticias, no hay trabajo, no hay empleo, no hay... ¿Qué voy a hacer? Y estuve la noche desvelado, pensando de aquí, pensando de allá, entre cuando iba a la cama, me rodeaba, Señor, Señor. Tengo 2 meses que me fui de la institución y para la gloria y honra de Dios, mis hijos, mi esposa, mi persona, no nos hemos quedado un día sin comer, sin desayunar, sin almorzar, sin cenar. Hemos visto la mano de Dios. Aleluya. Pero vemos a un Moisés que le dice a Dios que iba él a decirle al pueblo, porque Moisés se había ido, mejor dicho, huyendo de Egipto. ¿Cómo iba a aparecer a Egipto? Más tenía hasta problema en Egipto. Él lo andaban buscando. Y era muy difícil para Moisés. Pero vemos que Dios le responde en el versículo 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. A veces vemos qué podemos tener. ¿Qué tenemos nosotros? Corazón. Corazón con el llama de Dios. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar de gran manera que ni nosotros mismos nos damos cuenta cómo Dios hace las cosas y que nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Muchas veces nos hemos quedado sorprendidos. El Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él le dice, Moisés entiende, dice así el verso 3, él le dijo, échala en tierra, la vara, y él la echó en tierra. Y se hizo ¿qué? Una colina. Y se olía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió a ver su mano. Vemos el poder de Dios. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés allá, está con ustedes. Está conmigo. A veces creemos estar solos, no estamos solos. Estamos en las manos de Dios. Vemos la situación que se está viendo. Créame que he estado orando por ustedes que viven acá en Chitré, la situación del agua. Ayer me tocó ir hasta Macaraca, llevar un niño que se nos golpeó allá en el lugar. Se cayó y se golpeó con el piso y una vecina ahí nos llamó y tuvimos que llevarlo al hospital. Y estando allá, pude ver 2 personas dueñas de los cerdos, de los puercos. Y ellos dicen pues estar perseguidos por el gobierno y por la gente
porque dice que tienen más de 40 años y que eso estaba ahí ya y bueno. Pero he estado orando para que Dios los guarde, hermano. A ustedes les dé esa agua viva, esa agua que les samaritana, el agua que nunca me da sed. Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Esa nunca da más sed. Amén. Vemos aquí el llamado que Dios le hace a Moisés, pero también nos hace un llamado a nosotros. Y nos dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas. Y dice el Señor, yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo. El que venciere todo lo que estamos viviendo en el mundo. Seguir, aleluya, como oí a los hermanos orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándose, buscando de Dios. El que venciera hasta el final. Porque Mateo 24 lo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es el tiempo, hermano. Estamos viviendo el tiempo. Cristo viene. El Señor viene por la iglesia. Viene por su novia. Tenemos que vivir todas estas cosas, pero que en todas las cosas, yo conversaba con mi esposa, nosotros ahorita mismo estamos como Elías en la cueva de Oreb. Dios no nos va a desamparar, porque Él está con la iglesia. Pero la iglesia tiene que jugar ese papel, oh aleluya, de buscar esa presencia de Dios, de ayunar. Porque dice, el que venciere, dice la palabra, heredará todas las cosas. Es muy importante, aleluya, esa búsqueda del Señor. Bendito sea el Señor. Y Él dice, aquí nos habla que hay que enfocarse en lo que el Dios Todopoderoso nos llama. Enfocarse en ese llamado. Vemos en el libro de Hechos 7:3 y le dijo a Abraham, mire, está hablando de Abraham y le dijo a Abraham, sal, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Vemos que a Abraham Dios le hace ese llamado y es el llamado que hoy en día tenemos. Dios nos va a mostrar una tierra donde ya no va a haber agua contaminada, donde ya no va a haber gobiernos que nos vayan a tener oprimidos, donde ya no va a haber cierres de calles, donde ya no va a haber, aleluya. Por eso Él nos está hablando como título, el Dios de hacer todas las cosas nuevas, porque Él tiene cosas nuevas para nosotros, aleluya. Él tiene cosas diferentes, aleluya. Vemos el llamado a Abraham y él le dice, le voy a mostrar una tierra y que saliera de su parentela. Venga a la tierra que yo te mostraré. Y vemos que Abraham le obedece a Dios. Mire la diferencia de Moisés y Abraham. Vemos a un Moisés que buscó una excusa, pero vemos a un Abraham que le obedece a Dios inmediato. Inmediatamente, no fue que buscó, no, pero entonces, ¿qué pasará con mis tierras acá? ¿O qué pasará? No, Abraham obedece al llamado de Dios. Mas sin embargo, Moisés, siendo el escogido también, pero vemos que él buscó una excusa. Y así pasa en muchos cristianos. Decimos ser cristianos, pero en cuanto hay el llamado, buscamos la excusa. Pero muchos hermanos, y gloria a Dios por aquellos cristianos, que Dios hace llamado y de una vez, heme aquí, envíame a mí. Es importante,
Y eso me inspiraba, digo, gracias Señor, porque esta palabra quiero, aleluya, por medio del Espíritu de Dios, darse a las buenas nuevas. Seguir avanzando, aleluya. Seguir perseverando. Abraham obedeció, pero Moisés no obedeció al llamado, pero vemos que Dios allá, al que Dios llama, Él protege y cubre. A pesar que Moisés quiso echar para atrás, Dios estuvo siempre con Moisés. Aleluya. Y vemos aquí que lo llevó como para llevar ese llamado Dios, pero que Dios al que llama respalda. Busquemos el libro de Génesis 12:3. ¿Qué nos dice Génesis 12:3? Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios y que somos el pueblo de Dios, Él nos tiene una promesa tan grande y una bendición tan maravillosa. Y eso quiero decirlo en esta noche, hermanos. Aleluya, de parte de Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice el Señor, aleluya. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aleluya. El Señor dice que Él bendice a usted como a la familia, a la descendencia, a sus hijos, a sus nietos, tataranietos, cuando usted, aleluya, le obedece al llamado de Dios. Ese llamado maravilloso que Dios tiene en nuestras vidas, porque no somos dignos. A la verdad, hermanos, no somos dignos de ese llamado de Dios y de ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramar su sangre por cada uno de nosotros es algo que nadie en esta vida va a poder pagarle a Dios. Por mucha riqueza o muchas cosas que tengan, no podrá. Pero Él nos ama tanto, porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo quien en Él cree, al que en Él cree, tenga la vida eterna. Tenemos que creer, aleluya, a ese poder de Dios que, aleluya, como llamó a Abraham allá en el libro de Génesis 12, como llamó a Moisés en el libro de Éxodo 3, así tiene el llamado para nuestras vidas, a pesar de las tormentas, de las dificultades, de los temores que vemos a diario. Dios está con nosotros, aleluya. Y lo más impresionante, hermano, es que Él dice que bendecirá a los que nos bendicen. Aleluya, pero también maldecirá a los que nos maldicen. Porque claro está, estamos en este mundo como esta luz. Lo demás todo es tiniebla, oscuridad. Y siempre vamos a tener quien nos vaya a criticar o a juzgar. Conocemos que muchas veces en mi persona he escuchado cuando Dios me llamó al Evangelio, la palabra, en mi pueblo, muchos de los que estaban ahí se burlaban de mí, me criticaban para hacerme avergonzar. Muchos me decían, tú vas a caer nuevamente, te ponemos un mes y andarás con la botella en las manos, con tantas cosas que me decían, vas a ir a la fiesta. Eso no te demora mucho. Y cuando aquellas personas me decían tales cosas, me iba al cuarto, a la iglesia y me ponía de rodillas y decía, Señor, yo sé que soy pecador, sé que soy de carne y hueso, pero sé que con tu presencia lo puedo todo. Y no me dejes avergonzado. Tengo muy poco tiempo de estar en el Evangelio. A veces en las oraciones les digo, Señor, porque no te conocí antes, pero el tiempo de Dios es perfecto. 9 años de estar en el Evangelio.
y 3 años de llevar el pastorado. De la pandemia para acá, Dios me llamó para que llevara la palabra. No me lo sé todo, pero sé que con el tiempo Dios me va enseñando, me va abriendo puertas, porque estoy encomendado en sus manos. Así converso con mi hijo muchas veces y le digo, siga adelante. A mi hija, siga adelante. Te estamos enseñando el mejor camino, la mejor herencia que un padre puede darle a sus hijos es enseñarle, aleluya, la palabra de Dios. Enseñarle qué Dios quiere para nuestras vidas. Gloria a Dios. Vemos que aquí Dios bendice a los que nos bendicen. Y vemos que en la tierra que hubo en Abraham una obediencia. Nos lleva a Dios a la obediencia. Vemos que la obediencia de Abraham nos dice en el libro de Isaías, 41:8. Vamos a buscar Isaías 41:8. Gloria a Dios. Y si hay alguien allá, hermano, que me pueda leer la palabra, Isaías 41:8. Vemos cómo Dios escogió a Jacob, Israel. Vemos la obediencia de Abraham, aleluya. Vemos que Dios le dice a Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, dice, ¿descendencia de quién? De Abraham. Nuestros hijos tienen que ser marcados, aleluya. Varón, sus hijos se han marcado porque usted le ha dado, aleluya, le ha mostrado, aleluya, como hizo Abraham. Cualquiera acá de los padres, nietos, vemos que el Señor le dice a Jacob, tú siervo mío, aleluya. ¿Pero por qué? Por la obediencia de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, dice, vamos a leerlo nuevamente, pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, amigo de Dios. ¿Es usted amigo de Dios? A veces nuestra influencia, nuestro vivir, no puede hablar por mi persona, muchas veces buscamos de Dios y a veces en nuestras vidas como ser humano sentimos, hemos desobedecido a Dios. Porque muchas veces nos damos cuenta cuando le desobedecemos a Dios. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos damos cuenta en qué le fallamos a Dios. Y ahí vemos que Dios le dice a Jacob que Abraham era su amigo. Pero que por medio de Abraham, Israel, Jacob, era marcado. Eso me impacta. Yo siempre, cuando leo las palabras, yo me quebrando porque puedo darme cuenta de que el trabajo que hacemos en estos momentos no es un trabajo en vano. Dios nos lo va a recompensar, tanto aquí como en el cielo. Aquí en la tierra con nuestros hijos, nuestros nietos. Y allá en el cielo porque moraremos con Él por la eternidad. Aleluya. Por eso hay momentos que, como vuelvo, les repito, hasta en la iglesia, voy al culto, no voy al culto. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia.
Hoy estoy como agotado, hoy me quedo. Aleluya. Y cuando leemos la palabra nos impacta porque Dios dice que todo lo que hayamos vivido en esta tierra difícil, dura, Dios en 10 segundos, vamos a olvidarlo cuando estemos en la presencia de Él. 10 segundos. Y un día me puse a contar los 10 segundos para hacerlo. Yo leyendo la palabra cuando el Señor me decía, 10 segundos bastaría para que todo lo que viviste en el mundo de tristeza lo borres en 10 segundos. Y me puse a contar la manzanilla de reloj. Y eso fue, hermano, y después de ahí vamos a vivir, no nos acordaremos de más de lo que vivimos aquí. Seremos renovados, aleluya. Bendito Dios. Y es lo que tenemos que seguir avanzando. Así, hermanos, no es que voy a decir que porque se vaya a la iglesia, no, hermanos. Así venga usted solo a la iglesia. Ustedes saben que un día fui a la iglesia en Jacintillo, domingo, preparado con la palabra, aleluya. Abrí las puertas ese día, mi esposa no pudo ir no recuerdo por qué no pudo asistir. Pero yo me fui a la iglesia. Abrí, no recuerdo si era eso, hermana. Y abrí las puertas del templo, oré, me puse en el altar. Siempre la hermana Mercedes, también no recuerdo por qué no pudo ir. Una hermana que siempre está con nosotros en la casa de Dios. Y miré el reloj. Vamos a ver quién viene. Vamos a ver quién viene. Y ya era la hora de empezar. Miré la guitarra, la Biblia. Vamos a iniciar. Y trae con el pedestal. Alabar a Dios. Hermanos, por mi Dios que me está escuchando, y Dios lo sabe, ese culto fue tan maravilloso que yo salí de la casa de Dios como si hubieran visto multitudes de personas ahí. Porque la gloria del Señor cayó sobre mí, que me llené tanto que salí de ahí, como vuelvo y le repito, lleno de la gloria de Dios. Alabé a Dios, lo adoré, lloré y prediqué. Y sin saber que después los vecinos por ahí me dijeron, estaba bueno el culto. Gloria a Dios. Es que Dios no nos ha avergonzado. Y ya yo dije, bueno, si no hay nadie, yo voy a predicar a las bancas. Y si las bancas, a alguien allá. Y escucharon. Inclusive la pastora Guardina estaba de visita a un familiar por allá. Y después me dijo, pastor, estaba el culto, se oía bueno. Y supiera que nada más estaba el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y mi persona. Lo principal que estaba era el Padre. Hermanos, así sea solo a la casa de Dios, venga. Siga persistiendo, porque Dios no lo va a abandonar en ningún momento. Y créame que lo que vivimos el día de hoy, pura patraña del enemigo para querer distorsionar lo que Dios quería hablarle en esta noche. Y aquí vemos, como vuelvo y le repito, que nuestros nietos serán generación descendiente, a la cual Dios bendecirá con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia Dios bendecirá a nuestros nietos, hijos. Y me impresionaba nuevamente yo buscando, Señor, Jeremías 1:4. Jeremías
capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Dice así: bueno, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Él, antes de nosotros haber nacido, ya sabía quién éramos nosotros. Usted no ha escuchado un lema de la gente del mundo cuando están por allá enojados. Dicen, usted no me conoce. Usted no sabe ni quién soy yo. ¿He escuchado? Están equivocados. Porque más que nadie nos conoce Dios. Ustedes no saben ni siquiera qué va a pasar el día de mañana. Ni siquiera. ¿Quién iba a saber el ataque de Israel a Irak? Irak, si no me equivoco, ¿qué fue el país? Irán. Nadie lo sabía acá. Lo sabemos porque salió por las noticias. Que están viendo bombas de aquí. Nadie lo sabía. ¿Pero usted cree que Dios no lo sabía? Aleluya. Por eso vemos que Dios le hace llamamiento a Jeremías. Y le dice, antes que te formase te conocí. Aleluya. Eso es tan impresionante, aleluya. Vemos a un Dios, lo sobrenatural. A ese Dios que usted sirve. A ese Dios que usted muchas veces llora ante la presencia de Él. A ese Dios, Dios lo conocía antes que naciese. Gloria a Dios de que usted fuera salvo. Vemos a un Jeremías que de una vez también busca una excusa, siendo que un niño. Aleluya. No busquemos excusa. Busquemos la presencia del Espíritu de Dios. Es el que llena, aleluya. Hay una alabanza por ahí que dice que aunque no te vemos, aunque no te podemos tocar, pero te sentimos en el corazón. ¿Cuánto lo han podido sentir en el corazón? Yo me impresiono y tengo testimonio, hermanos, para decirles toda esta noche. Una vez en mi casa, me puse a orar en la sala de mi casa, concentrado, llorando. ¿Cuánto han llorado ante la presencia de Dios? Y llorando y clamaba a Dios, tan lleno del Espíritu Santo, esa llenura. Porque cuando uno está lleno de la presencia, cuando uno está orando y uno llora, uno no quiere salir de ahí, uno quiere quedarse ahí porque es algo impresionante, algo maravilloso. Y estaba ahí orando. Y cuando me levanto de donde estaba, en el piso de la salita de mi casa, la puerta de la casa se me había quedado abierta. Y había un señor con una mano aquí y la otra acá en la puerta de mi casa. Y estaba borracho. Había llegado borracho a mi casa. Y cuando yo lo veo, digo, Dios te bendiga.
¿Sabe qué hizo el borracho? Se fue a mí y me abrazó y trabó a llorar. Y me dijo, yo quisiera ser como usted. Yo dije, vamos allá. Me lo llevé porque mi casa, pastor, el que ha ido allá sabe como mi humilde hogar, para la parte de atrás. Y lo senté allá y me puse a hablarle de Dios. Yo le dije, usted puede serlo. Usted puede. Usted no le permita a Satanás que lo cargue así. No permita que el diablo juegue con usted. Dios lo ama a usted. Es precioso ante los ojos de Dios. Y él me decía, pero mire, no puedo dejar el vicio. Sí puede dejarlo. Busque de Dios y va a ver que lo deja. ¿Con qué le quiero decir, hermano? Es que nosotros somos testimonio. Somos testimonio. Y aunque más bravucón o la persona que usted vea allá afuera, qué sé yo, que usted vea que malo, pero cuando vea a uno, aleluya, marcado por la sangre de Cristo, ¿hay qué? Un impacto. Hay un impacto, aleluya. Y vemos que Jeremías, Dios lo llama. Aquí pude anotar las comisiones del llamamiento. Comisión al llamamiento. ¿Cuál es la comisión de que usted en esta tierra que Dios ha permitido que estemos? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuál es la comisión que Dios quiere que usted haga? Es que usted gane almas para Él. Alma, ya que usted fue rescatado, ya que usted también fue salvo, usted ahora le toca también hablarle a otros. Porque yo me imagino que los que estamos aquí hayan venido porque hayan venido. Alguien tuvo que haberles hablado primero de Cristo. Todos. Alguna persona tuvo que acercársele y anunciarle del Evangelio. ¿O me equivoco? Que no, yo voy a ir a la iglesia porque quiero ir, no. Alguien tuvo que llegar. Pero aquí vemos que Dios dice a Moisés, Moisés sería que, dice, Moisés sería que humano, era un hombre de carne y hueso, igual que usted y que yo. Jeremías era un hombre de carne y hueso, Abraham era un hombre de carne y hueso. Pero vemos, dice que Dios llamó a Moisés y le dice, sería el libertador de su pueblo. Y usa Moisés, dice así, dice, Moisés sería además humano para liberar a Israel, pero es Dios quien sería el libertador de su pueblo. Es Dios. Lo llamó Dios a Moisés para que fuera a Israel a sacarlo de la esclavitud del pueblo egipcio. El faraón. Más que nadie sé que tienen que saber la historia de los años que vivieron los israelitas esclavos en las manos de Faraón. Pero clamó, el pueblo de Israel clamó y Dios llamó a Moisés. Pero el libertador de todo, del pueblo de Israel era Dios. Instrumento Moisés. Vemos las Sagradas Escrituras y me impacta cuando Dios dice que Él es nuestro alfarero. Nosotros somos ¿qué? El barro. Somos la vasija. Somos, aleluya, para que se manifieste su gloria, su poder en esta tierra. Qué sé yo cuánto, cuando vamos a la iglesia, yo me pongo a orar, hermano, es bueno orar por los pastores, es bueno orar por los líderes, por los obreros.
para que Dios dé fuerza. Y Dios puede decirle a las hermanas en muchas cadenas de oración allá en la iglesia: vamos a orar, vamos a poner peticiones, vamos a orarle al Dios del cielo por los pastores, para que Dios, aleluya, dé fortaleza. Ahí vemos que Moisés era instrumento. Dios hizo todas las maravillas. Él usa a Moisés, pero él hizo Dios quien libertó a su pueblo. Finalmente lo haría descendiente de la promesa de su hijo, para traer ¿qué? Libertad de su esclavitud, al igual que Moisés. Dios nos llama a la iglesia. Podemos leer Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. Lo que Jesús le dice a la iglesia, a sus discípulos. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí está la duda. Oh. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Vemos que ahí el Señor envía a la iglesia, envía a sus discípulos, pero que en medio de ahí había ¿qué? También duda entre los discípulos. Había duda. Había que si sería o no sería. Pero vemos que dice el versículo 17: y cuando le vieron ¿qué? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad que me es dada. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Toda, aleluya, toda potestad es dada al Señor. Y todo lo que pedimos a Él, aleluya, Él nos oye. Yo estoy seguro de que Él nos oye. Pero vemos, dice, luego de ver la gloria de su resurrección y de adorarle, fueron que enviados con una promesa. Y esto nos lleva a considerar nuestros últimos días. Nos lleva a que tenemos que llevar el evangelio porque Cristo viene. Tenemos que anunciar la palabra cada día más porque Cristo viene. A nuestros hermanos. ¿Cuántos aquí tenemos hermanos que no están en la fe? Hermanos de padre y madre. Tenemos. Y nos dolería mucho un día nosotros irnos con Dios, aleluya, a la gloria eterna, y que nuestros hermanos se nos pierdan. Hay que hablarle a nuestros hermanos de Dios, hablarles del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Porque el Señor dice, aleluya, que tenemos, Él nos demandó hablarle. Él nos demandó, si lo conocimos, no es que ya yo conocí al Señor, aleluya, gloria a Dios, ya. No, tenemos que hablar de la palabra.
Y no solamente los pastores, sino todos los que conocemos de Dios. Donde vayamos en los hospitales. Un día fui a Nelson Collado, estaba lleno de personas y hubo entre medio de mí como manera, les predico, les leo la palabra, no la leo, lo hago, no lo hago, pero Dios me incentivó a hablarles de la palabra y les hablé de la palabra y que van a creer, hermano. Luego que les leí de la palabra, vino el médico que estaba dentro, los médicos enviaron a los seguridad y andaban de qué. Y yo me quedé mirando, digo, esto es conmigo. Y yo llegué, dígame, ¿qué pasó? Había uno por ahí que estaba leyendo la palabra y dice que estaba haciendo ruido allá adentro, los médicos lo estaban desconcentrando. Digo, ese era yo. Como a mí me veían por ahí antes, ellos me conocían. Dice, era, no puedes hacerlo aquí, hermano, no puedes hacer esto. Digo, mire, caballero, con todo el respeto, escucha ahorita la bulla que hay aquí, ponga el oído. Ustedes saben cuando están en la sala, ahí es como una banda de oro cuando van pasando. Ahí había mucho más bulla que la voz de mi persona, mucha. Y yo le dije, ¿escucha? Sí, pero órdenes son órdenes. Digo, bueno, claro está. Pero yo no creo que a esos médicos que están ahí adentro le vaya a perturbar más la bulla esta que la mía, que era una nada más. Pero ya le había hablado. Pero saben, hermano, que cuatro de la multitud aceptaron al Señor ese día ahí. Aleluya. El enemigo quería callar, pero no fue así, aleluya. Cristo se glorificó en 4 almas que aceptaron al Señor. Pero lo más impactante, para que mire cómo vemos, a ratito iba uno, la misa a las 9. Y iba todo el mundo poniéndole a la frente. Y digo, viene para mí, lo reprendo si viene para mí. Y llegó y se paró frente de mí y dice, que Dios te bendiga. Digo, amén. El sacerdote. Bien, mire, todo lo que se levantó ahí que tenemos que tener coraje. Ahí, hermanos. Porque muchas veces decimos ser cristiano en la iglesia solamente. No, hermanos, tenemos que ser afuera también. Donde estemos, brillar, ser esa luz. Porque hubo un momento de pánico. ¿Hablo o no hablo? Pero el Espíritu Santo me dijo, háblales. Que hay 4 almas que quieren aceptarme. Había muchas, pero 4 almas se aceptaron. Gloria a Dios. Y es importante, hermano, por eso en esta noche no permita que el enemigo atraiga lo que Dios tiene para usted. Por eso Él me dice que Él hace todas las cosas nuevas. Si hay algo que le está perturbando, bórrelo de usted, sácalo de usted y diga, hoy es el día, esta noche de vigilia, he aquí que todas las cosas son nuevas porque es el Espíritu Santo el que me moldea, es el Espíritu de Dios, aleluya, el que me va a llevar de ahora para adelante, que nada de lo que venga, nadie me vaya a impedir, aleluya, servirte, seguirte, hablar de tu reino, hablarle a mis hermanos, a mis padres, a mis tíos, hablarle al inconverso, al borracho, al que está bajo del puente, aleluya, porque quiero ser formado bajo tu presencia, Espíritu de Dios. Que sea la presencia de Dios. No se avergüence del evangelio, aleluya. No se avergüence de ese Dios que lo llamó a usted, aleluya. No solamente aquí en la casa de Dios, sino donde la planta de sus pies pise. Créame, para mí fue difícil cuando Dios me llamó porque yo decía, me pasó ni Moisés, pero Moisés dice, yo soy tartamudo. Y yo decía, pero yo del campo, un campesito, porque mi lugar es un campesito, ¿cómo voy a hacer yo? Y las hermanas no me dejan mentir. Pero yo he aprendido
que Dios es el que nos da la inteligencia. Es Dios el que nos capacita. Es Dios el que nos da la sabiduría. Es Dios el que nos da puertas abiertas. Aleluya. Y he visto la mano de Dios. He visto cómo Dios abre. Aleluya. Por eso Él dice en la Sagrada Escritura que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Cuando usted aprenda a depender de Dios, cuando usted aprende a tener esa fe, aleluya, que dice tan pequeñita como el grano de la mostaza, tan pequeñita, aleluya, a creer en Jesús, a creer en el Espíritu Santo, a creer en las obras que va a hacer en su vida, en su familia, en su casa. Si tiene un esposo, tiene una esposa, aleluya, que vea como que está reverde, póngala en las manos de Dios, aleluya, y siga creyendo, porque el tiempo de Dios es perfecto. No es cuando usted dice, sino es cuando Dios lo hace y lo quiere. Pero siga orando. Esto de esta noche, hermanos, orando por la provincia, sigamos orando. Créanme que me voy a llevar estos a cintillo, los hermanos, vamos a seguir orando. El Señor nos va a dar respuesta. Claro está, la Sagrada Escritura es escrita. Jesús dice, todo esto iba a venir el mundo, las aguas iban a ser contaminadas, iba a haber guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, habría hambre, habría peste. Escrito está. Pero la iglesia tiene que orar para que la iglesia permanezca. La iglesia permanezca hasta que Cristo venga y seamos levantados. Seamos levantados. Porque algo que les quiero decir en esta noche, hermano, es que aquí solamente tenemos que esperar el rapto. El rapto. Y por eso en esta noche tiene usted que sentirse lleno de la presencia de Dios para usted ser levantado. Porque si usted está viendo lo del mundo, como hizo la esposa de Lot cuando iban huyendo, se puede quedar en estatua de sal. Y es peligroso. A veces como es muy duro, hermanos, por lo mínimo, vigilia, ay, aguantar sueño. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de los Hechos? Que hacían vigilia. Es importante. ¿Ustedes creen ahorita, hermanos, que Dios nos está escuchando lo que en esta noche hemos hecho, lo que estamos haciendo? Dios nos está viendo. Es más, ángeles hay aquí en este lugar. Bendito Dios. Levantémonos vuestros pies, hermanos. Vamos a orar a Dios por esta palabra que en esta noche Él nos ha hablado, que Él nos ha anunciado por medio del Espíritu de Dios. Él hace todo nuevo y vuelve, lo repito. Él dice que el que venciere heredará todas las cosas. Aleluya. Dígale al Señor en esta noche, Espíritu de Dios, que rompa con todas las ataduras, porque hay atadura en nuestras vidas, que sin darnos cuenta estamos atados. Dígale al Espíritu de Dios que le saque de toda maldad que haya en el corazón, toda malicia, toda preocupación, porque muchas veces en las noches no podemos dormir y decimos, aleluya, tuve una noche, oh, que no pude pegar el ojo, no pude cerrar la vista, no pude dormir, pero ¿acaso buscamos de la presencia de Dios? Aleluya, que sea el Espíritu de Dios quien conlleve en estos tiempos peligrosos, estos tiempos postreros, estos tiempos, aleluya, donde la palabra dice que la maldad se multiplicaría. Aleluya, que ahí va a haber enfriamiento hasta en la propia iglesia.
Oremos para que no suceda en las iglesias de Herrera, que no suceda en nuestra región de Azuero, que haya una iglesia unida, aleluya, porque dice aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Él, aleluya, si seguimos creyendo, si seguimos clamando, si seguimos perseverando, aleluya, Dios nos llevará, aleluya, a ese lugar alto, a ese lugar precioso, a ese lugar, aleluya, donde dice la palabra que no entra el ladrón, que no entra la polilla, que no entra la enfermedad, que no entra la mentira, que no entra la envidia, que no entra el egoísmo, que no entra, aleluya, nada de lo que en este mundo, está contaminando, aleluya, este planeta. Pidamos como iglesia a ese Dios de poder que nos dé la fuerza, la valentía, aleluya, de seguir, aleluya. Adore al Señor en esta noche. Adórele a Él porque Él merece toda la honra. Él merece toda la adoración. Él es digno de toda adoración. La Biblia dice, aleluya, en los 24 ancianos, aleluya, dicen santos, santos, santo es el Señor. Adórele a Él y dígale, yo entro al lugar más alto de esta noche. ¿Y cuál es ese lugar más alto? Tu presencia. Tu presencia, Espíritu de Dios. Cántale con ese gozo. Porque dice la palabra que le vamos a cantar allá cuando estemos en su morada. Que habrá un canto angelical. Oh, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, oro por los hermanos en esta noche. Que haya un mover en la vida de ellos. Que no sea por casualidad haber venido a las buenas nuevas, sino que el poder de Dios se manifestará. Hoy seguirán adelante como esta iglesia unida, aleluya. Oramos por el pastor de esta casa, aleluya. Oh Padre Santo, atrae bendición en él como lo has hecho, que no lo has desamparado, aleluya. Muéstrale el camino, aleluya, de seguir avanzando. A su familia, a su esposa, a sus hijos, aleluya, porque son, la familia bendecida. Te bendeciré, más lo que te bendice, aleluya, pastor, Señor, te bendice. Hay muchos que oran por usted, pastor. Y vengo tan solo para que adorarle. Al caído. Yo entro ahora, yo soy. Fuerza que no tiene fuerza. Yo tu palabra dice que tu fuerza como la del mundo.